Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches donde estemos. Estamos aquí para retomar un poco, profundizar en el marco del webinario Poéticas de Nosotros Mundos, la presentación y el trabajo de Javier Romero, que nos pareció muy importante y que quisiéramos complementar, enriquecer y profundizar eh, algunos aspectos. Para los que no asistieron o no han asistido al primer video, pues solo hago una breve presentación de Javier, aunque ya es bien conocido por su trabajo sobre la fiesta como insurgencia, pero bueno, boliviano, nacido en la ciudad minera de Oruro, que ya estudió arquitectura y antropología en la Universidad Técnica mismo en Oruro y después en la educación en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba y con una especialización en museología etnográfica en Minpacu y con una maestría y un doctorado, si no me equivoco, en estudios culturales, primero en la Universidad de la Cordillera en La Paz y después en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Y bueno, a partir de ahí, conocido por su reflexión sobre la fiesta y la insurgencia dentro de la reflexión del campo de las estéticas y poéticas descoloniales, haciendo los aportes a partir de sus estudios. En en este especial que estamos haciendo, lo que quisiéramos sería profundizar la última parte de tu presentación y sabemos que en tu campo de investigación has estado desarrollando fundamentos y traduciendo en cierta manera y explicando y comprendiendo la manera aymara y andina de ver la relación entre diferentes mundos que conviven, digamos, ¿no? Como en esos tres mundos y cómo estos mundos se relacionan en el sostenimiento de la vida. Relaciones hemos visto en el tiempo, digamos, en relación al ciclo fértil, al año, a las relaciones, digamos, cosmológicas y cosmogónicas de los seres y relaciones en el espacio y relaciones, digamos, ubicando un poco, situando el lugar, la actuación del ser humano y su relación con todos estos seres en ese sistema, digamos, en esa lógica de relaciones, en esa otra lógica de relaciones. Bueno, entonces quería agradecerte por estar aquí de nuevo, por estar con nosotros una vez más y bueno, quizás pedirte que partiéramos de ese contexto, ¿no? De ese contexto de la mirada y la concepción, esa epistemología de mundos en tu investigación. Buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias Inés por la invitación al webinario y gracias por darme la oportunidad de ampliar un poco estas ideas que tienen un nivel de complejidad importante. Bueno, eh, para entender un poco la dinámica festiva en Oruro, yo creo que es importante comprender eh, el conflicto entre mundos. Y aquí me refiero específicamente al mundo que llega desde Europa en el proceso colonial y el mundo que está presente haciendo su vida en los Andes. Entonces, como tú decías, aquí hay un tema cosmogónico, de cosmovisión y de cómo se entiende una fiesta patronal que llega desde Europa. Además, llega ya maclada, juntada, relacionada con otra fiesta que está en proceso de transformación en Europa, que se llama carnaval, ¿no? Entonces, esos carnaval y fiesta patronal llegan a los Andes. Y en los Andes, por esa misma temporalidad entre febrero y marzo, se está dando la fiesta de la primera cosecha de la papa, que se conoce como anata en lengua aymara o pujllay en lengua quechua. Ahora, ese despliegue de ritualidad en el anata
vamos a decir Anata porque la investigación que yo he hecho es en territorio aymara, eh, está relacionada con cómo se piensa y se vive el tiempo y el espacio, y eso tiene que ver directamente con una cosmovisión. Entonces, el tiempo tiene que ver con un tiempo no lineal, más bien con un tiempo cíclico que retorna, termina un ciclo y empieza un nuevo ciclo con las mismas actividades y con los mismos momentos. Y esto está directamente relacionada, como en todas las culturas del mundo que hacen énfasis en lo agrícola, en la producción agrícola. Ahí hay una racionalidad agraria, ¿no es cierto? No hay una racionalidad industrial, hay una racionalidad agraria. Y esa racionalidad agraria piensa el tiempo de manera cíclica y organiza ese tiempo a partir de tres espacios míticos, ¿no? Por una parte está el espacio de arriba, que se nombra como Alajpacha. Por otra parte está el espacio de abajo, que se nombra como Manjapacha. Y por otra parte está el espacio intermedio, que es que se nombra como Acapacha. Y en este espacio del medio están presentes y hacen su vida como parientes, digámoslo así, las plantas, los animales considerados como naturaleza y los humanos, ¿no? Como humanos. Y en los espacios de arriba y en el espacio de abajo, en ambos espacios, ahí viven otros parientes, que serían los seres míticos, los seres de luz en el espacio de arriba y los seres de oscuridad en el mundo de abajo. Entonces, estos habitantes de estos tres espacios, o mundos, submundos, digamos, para hablar del mundo andino en particular, tienen que contribuir a la reproducción de la vida, como cualquiera. O sea, tienen que trabajar. Y aquí ya empieza esta gran diferencia que existe en la cosmovisión de estos lugares andinos con la cosmovisión europea occidental, ¿no es cierto? Y sobre todo con el proceso de cristianización de la vida que también se da en Europa. Nos llega a nosotros una idea de que el trabajo, por todo el mito de origen judeocristiano, el trabajo es un castigo, ¿no? Adán y Eva salen del paraíso castigados y tienen que trabajar para sobrevivir. Ese es un elemento fundamental en la cosmovisión judeocristiana y en la cultura occidental. Entonces, en el mundo andino, el trabajo es fiesta, o sea, no es ningún sacrificio, ¿no es cierto? Entonces, y esa fiesta se la hace con todos los parientes del mundo. Y esos parientes del mundo son la lluvia, el viento, los seres sobrenaturales, las plantas, los animales, o sea, todos hacemos la fiesta. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa en este momento clave que se da en el ritual de la primera cosecha? ¿No? Ahí participan los habitantes de los tres mundos, ¿no? Eh, ahora, hay unos participantes que son mucho más importantes que otros, son protagonistas en este caso, que son las almas de los muertos, que en hay una palabra que servía, todavía se usa, que se nombra como supai. Supai quiere decir alma de los muertos. Entonces, los supai son los que son las almas de los muertos que transitan los tres espacios porque tienen que cumplir con su trabajo. Hay un tiempo es que están en el mundo de arriba, pero hay otro tiempo que bajan, nos visitan a los vivos en el mundo de los vivos, de los humanos, y ese tiempo, esa fecha es Todos Santos.
En Todos Santos recibimos a nuestros muertos, a nuestras almas. Todos en Bolivia, todos saben que el 1 de noviembre llegan las almas al mediodía y el 2 de noviembre al mediodía las almas se van. Lo que no sabemos es de dónde vienen y a dónde se van. Entonces, estas almas vienen del espacio de arriba, donde han estado algún tiempo, y se van al espacio de abajo, donde apuntemos, el 2 de noviembre. ¿Cuánto es la fecha, el tiempo de siembra de la papa? La papa normalmente se siembra la segunda quincena de octubre. Entonces, esa papa que ha entrado al mundo de abajo para germinar, que también son parientes, ¿no es cierto? Entonces, son acompañados por las almas de nuestros muertos y por otros seres que están en el mundo de abajo, que están trabajando para que esas papas germinen. Y esas papas al germinar crecen y hay que hacer la cosecha. La cosecha llega en el tiempo de Anata. Ahí llega el ritual de la primera cosecha y los vivos, en las comunidades de los Ayllus del norte de Potosí hay un ritual que se llama la Pacoma, en la que los vivos simbólicamente y esto se da cuando la papa todavía está en planta, cuando no se ha secado la planta para cosecharla, todavía está en planta. Entonces el ritual consiste en que cualquier persona que pasa por una chacra no puede, debe arrancar 3 plantas de papa jalando la planta. Y esas son las primeras guaguapapas que están naciendo. Aquí guagua es bebé en Bolivia, ¿no? Entonces, son las guaguapapas que están naciendo porque los humanos están jalando, pero los muertos, las almas de los muertos, o sea, las deidades, los seres sobrenaturales del mundo, que están en el mundo de abajo, en el espacio de abajo, están empujando las papas y del mismo modo que nosotros estamos jalando. Entonces ahí, esos, esos 3 entidades fundamentales, los seres sobrenaturales, la naturaleza y los vivos, los humanos, se conjuncionan. ¿Para qué? Para la reproducción de la vida. Los humanos jalan, los sobrenaturales empujan y la naturaleza nace. Las guaguapapas nacen, ¿no? Entonces, ese era, así era, sigue siendo en los Ayllus del Norte Potosí, esto no ha desaparecido. Pero esto era general en todo el altiplano en tiempos 1400, 1500. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Parte de este ritual, además, es en ese momento en el que jalan las papas, es el momento en el que se tiene que empezar a tocar charango y otros instrumentos musicales, porque ese ciclo de vida en los Andes está ordenado por la música y por los instrumentos musicales. O sea, hay fechas en las que se tocan ciertas melodías y ciertos instrumentos musicales. Uno no puede tocar cualquier instrumento en cualquier época, ni cualquier melodía en cualquier época. ¿Por qué? Porque si uno toca instrumentos vivos, fuertes, agudos, y baila zapateando, hace bailes, hace movimientos fuertes, golpeteando la tierra, en noviembre, en diciembre, esas almas que están trabajando bajo la tierra se van a espantar y no vamos a tener una buena cosecha. Entonces, en el momento de la cosecha es el momento en el que hay que zapatear, hay que tocar charango, hay que bailar, para que esas entidades que han trabajado no se queden en el mundo de abajo, pero tampoco en el mundo de los vivos nosotros, sino que sigan su camino hacia el mundo de arriba y vayan donde la chachila, el lugar donde van a esperar al siguiente ciclo. Y nosotros nos quedamos en nuestro mundo como el mundo de los vivos, digamos, ¿no es cierto? Los humanos y la naturaleza. Entonces, llega la lógica colonial con la idea de que existe un solo Dios,
Y cualquier entidad denominada Dios o deidad en cualquier cultura es nombrada como demonios, ¿no es cierto? Como diablos. Entonces, a partir de eso, imagínense, estamos en 1532, 1550, 1600, 1700. O sea, van pasando los años y se va introduciendo un proceso de demonización de esos seres sobrenaturales que eran, eh, digamos, estaban haciendo su trabajo. La concepción en la cosmovisión andina es que las deidades no son buenas ni malas, pero además no son omnipotentes, son incompletas, ¿no? O sea, necesitan, o sea, Dios no es los seres sobrenaturales que nos ayudan cuando pueden, pero cuando no pueden necesitan nuestra ayuda. Ese es justamente el nacimiento de la papa. La papa, la naturaleza ahí necesita la ayuda de los seres sobrenaturales y de los humanos. Pero hay un momento en el que los seres sobrenaturales necesitan la ayuda de la naturaleza y de los humanos. Y hay otro momento en el que los humanos necesitan la ayuda de los seres sobrenaturales y de la naturaleza. El tiempo de la cosecha es el momento en el que la naturaleza está requiriendo ayuda, ¿no es cierto? Entonces, eso muestra que ni los humanos, ni la naturaleza, ni los seres sobrenaturales son omnipotentes. Todos necesitamos de todos. Ahí se marca una gran diferencia con el ego conquiro y el ego cogito posterior de la cosmovisión liberal moderna, ¿no es cierto? Entonces, todo ese proceso se va transcurriendo ya en un tiempo colonial. Y la primera transformación que se da ahí es la demonización de lo sobrenatural, ¿no es cierto? Sin embargo, esto no impide que estos rituales continúen, pero además hay un tránsito, hay una movilidad humana que se está dando de las áreas rurales a las ciudades. Y en este caso hay mucha población indígena que emigra a Oruro. Y obviamente todos inmigramos con nuestros sistemas de representación y reproducimos nuestros sistemas de representación y los vamos adaptando a los lugares en los que llegamos, ¿no es cierto? Entonces, aquí en Oruro, la mina es considerada como el mundo de abajo, el mundo oscuro, porque es parte, una mina puede estar en un cerro, pero no está fuera del cerro, está dentro del cerro. Además, dentro del cerro se perfora hacia abajo. Entonces, los mineros producen una nueva deidad que no es nueva, es la transición, la transformación del Supai que se convierte en el tío de la mina. Pero este tío de la mina ya es vestido y, digamos, porque en todas las minas hay una escultura de barro o de yeso de un tío, pero es un diablo con la forma del diablo que llega con los europeos. Eso es en el plano de expresión, o sea, en la exterior, pero el contenido de esa deidad es una deidad del mundo de abajo y la ritualización, esa deidad es la ritualización andina, ¿no es cierto? Pero junto con la creación de esa deidad, se ha impuesto en todo el continente, donde había un lugar ritual, una iglesia o una cruz, se ha puesto un santo, ha llegado la fiesta patronal para transformar todas esas ritualidades. Entonces, eso también está pasando en Oruro. Ahí está el templo de la Virgen del Socavón y ahí está la fiesta patronal, donde se ha dado ya estamos en el siglo XIX, digamos, primero de una ritualización al ser sobrenatural, se ha transitado a una personificación de ese ser sobrenatural. Eso es la diablada, se ha personificado a la deidad.
Pero con el proceso de cristianización, esa personificación de la deidad, que al mismo tiempo era su ritualización, se ha transformado en en un vaciamiento de esa ritualización a ese ser sobrenatural en la personificación y se ha desarrollado toda esa ritualización a la Virgen de la Candelaria. O sea, se ha vaciado del contenido ritual a ese eh, diablo, entre comillas, que era el Supay, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco el origen de toda esta dinámica festiva. Hasta ahí podría explicar esa parte, digamos, más compleja de la cosmovisión que tiene que ver con los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, digamos, ¿no? Ujú. Cierto, muchas gracias, Javier, qué interesante. Qué interesante. Yo te quería preguntar, todavía esclareciendo ese campo, ¿no? Eh, cuando haces ese ciclo, ¿no? De que todos estos parientes se ayudan dependiendo del contexto y del momento vital en que se encuentre el ciclo. Esto significaría que para el pueblo Almara los humanos son una categoría específica. No están necesariamente juntos a los animales, por ejemplo, o a ese universo. Digo, como podría pasar en el mundo de tierras bajas amazónico, que hay esa ambigüedad si los hombres a veces son humanos, a veces son animales, ¿no? Y hay una como movilidad allí, o que, ¿no? Que no estaba en el mundo judeocristiano, aunque en el mundo científico biológico cada vez más los hombres, los seres humanos son animales y tienen que reconocerse como animales para también reconciliarnos en ese campo, ¿no? Ahí en el término de los ecologistas más progresistas. ¿Cómo sería esa figura, esa conceptualización de lo humano? Sí, son considerados parientes, ¿no? Son parientes, o sea, en el mundo aymara todo es animado, o sea, todo está vivo, la piedra, el cerro, todo, y es considerado un pariente, o sea, un pariente con el que uno tiene que convivir y tiene que llevarse bien, ¿no? Esa es más o menos la concepción. Sí. Y tiene un rol específico, que no es el mismo, digamos, como se relaciona con los animales, tiene un rol específico, ¿no? Exactamente. Desde su perspectiva ritual, de producir la música, de estas cosas, ¿no? De producir la fiesta. Sí, cierto. Eh, En tu presentación había una referencia al Talausus, ¿no? Y que yo conocía como también movimiento de Takionko y esa retomada, digamos, de la cosa festiva. Sin embargo, con esa conciencia contracolonial o descolonial, más bien contracolonial en ese contexto, en el contexto de 1600, ¿no? Y 1700, en el momento en que eso ocurre. Y bueno, donde dentro de estas dinámicas de danza, canto y tal, estaba también vinculados a una idea, si entiendo bien, de sacrificios, ¿no? De sacrificio en el sentido de rituales que podían llevar hasta morir y de muchos y muchos días con digamos, la pena y asumiendo la fatiga, la pena que eso puede causar. ¿Cómo se relaciona este hecho, digamos, de confrontación a través de la danza y del canto con eso que tú llamas sujeto festivo? O sea, esta fiesta tal vez es otra fiesta. Y ahí voy a ampliar la pregunta porque también nos cuestionábamos con José Luis, que, bueno, que no se ha podido conectar, cómo cambia la noción de trabajo, como tú ya explicaste ahí, ¿no? Porque, ¿no? Es como salir de esa visión de trabajo judeocristiana que es básica para la explotación de los pueblos a esa idea de colaboración, ¿no? Entonces el trabajo sería otra cosa. ¿Y qué es ese otro trabajo? Que por lo que entiendo es la colaboración entre todos los seres y una colaboración festiva y ritmada, diría, ¿no? Trayendo para la música y para la danza esa idea de ciclos, ¿no? Con un gran ritmo, ritmada y cantante, ¿cómo cambiaría entonces también la noción de fiesta? También ella cambia. Si es también una estrategia de combate, si es también una vía de sacrificio, si es también, ¿no? Si pudieras hablar un poquito sobre todo cómo se mueve estos conceptos, estas ideas.
Bien, son varias cosas. A ver, eh, lo importante del Taquióncoy, eh, en la investigación que he hecho es que yo he detectado que el proceso del Taquióncoy es un primer momento, no tanto de insurgencia festiva. Aquí hago una diferenciación. En este caso es insurgencia ritual, ¿no? Eh, en el Taquióncoy es un momento eh, post primera cristianización, digamos, ¿no? Llegan los españoles y empiezan toda una campaña, un proceso de cristianización violento y luego de la derrota de Atahualpa, que era el Inca era el dios. Entonces, el argumento era, o sea, tu Dios ha muerto, ya no tienes tu Dios, y tu Dios ha sido derrotado por nuestro Dios. Entonces, tú tienes que hacerte devoto de nuestro Dios. Entonces, claro, actualmente, por ejemplo, nos damos cuenta que en las élites, digamos, progresistas y élites dominadoras, hay un tipo de discusión. Pero en la gente que no es parte de una élite intelectual, de una élite productiva, esa gente se deja llevar por la corriente. O sea, actualmente eso es así. Estamos viviendo un, un proceso terriblemente caótico en todo el continente porque la gente vota por Milei, vota por Bolsonaro y ahora en Bolivia votaron por partidos de derecha en todo el continente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como decíamos en algún momento, eh, las estructuras de dominación están haciendo muy bien su trabajo de difusión de la dominación como liberación, entre comillas, ¿no es cierto? Y la gente piensa que se va a liberar y está votando por el dominador. Entonces, eso mismo pasa, ¿no es cierto? Entonces, gran parte de la población se convierte al cristianismo en los primeros años después de 1532, pero se convierte entre comillas, o sea, les dicen ustedes tienen que rezar a esta cruz y rezan a esa cruz, tienen que aprender a rezar y aprenden a rezar, pero ellos están viviendo con su cosmovisión. Entonces, junto con ese proceso se da la llegada de las epidemias, la viruela, todas las enfermedades que llegan con los españoles, el resfrío, no sé cómo es la influenza, ¿no es cierto? Y la gente se empieza a morir, pero en cantidades tremendas. Entonces, siempre hay algún líder que empieza a reflexionar y ellos empiezan a decir, nos estamos muriendo porque estamos desamparados de los dioses. Los dioses nos han abandonado. ¿Por qué? Porque nosotros los hemos abandonado. Y en ese proceso de abandono de los dioses, en muchos casos existían altares, existían lugares donde habían ofrendas en oro, en plata, porque eso tenía un valor simbólico, no un valor monetario para el mundo andino. Pero estaban ahí en las ofrendas y los españoles llegan, o sea, los indígenas dicen, se dicen las crónicas, ¿no? Son gente que le gusta comer oro, comían oro, o sea, porque recogían plata y oro, recogían de donde estaba. Entonces, ya no estaban los espacios, los lugares, ya no estaban las deidades, ¿no? Entonces, ¿y ahora dónde vamos a ir a hacer el ritual? No, deben estar como cuando alguien a uno le bota de su casa, uno está deambulando por donde puede, deben estar por ahí. Entonces, los chamanes, los amautas, los yatiris, empiezan a hacer rituales, ¿no? Empiezan a hacer rituales y entraban en trance y se dicen las crónicas eran poseídos por las deidades y empezaban a generar cierto discurso y empieza todo un proceso de recuperación de este mundo simbólico que estaba abandonado,
¿no es cierto? Y los protagonistas de esto eran los chamanes, los amautas, los conocedores de estos rituales. Y al hacer estos rituales, al entrar en trance, o sea, obviamente el ritual, en el ritual está incluido el alcohol y probablemente también algunas eh, plantas alucinógenas, etcétera, ¿no es cierto? No, no hay esos datos, pero puede haber sido. Pero sobre todo alcohol, ¿no es cierto? Chicha, chicha, chicha y consumo de chicha. Y claro, el chamán empezaba a en todo ese su momento de trance, eh, era como que la deidad se había apoderado de él y esto duraba 2 días, 3 días y en muchos casos esto llegaba a la muerte de esta persona, ¿no es cierto? Y esto se empieza a generalizar, sobre todo en Huamanga, ¿no? Pero además esto coincide con otros procesos de sublevaciones ya político-guerreras que se estaban dando, ¿no? Entonces se conecta lo político con lo ritual y se van dando procesos y este proceso llega hasta Charcas. Charcas, lo que los españoles denominan charcas, es un espacio que va desde Sucre, en Bolivia, hasta Oruro. Potosí Ujú, también estaba ahí. Entonces, este tipo de ritualizaciones se conecta con las serranías sagradas de los Urus en Oruro y ahí se empieza a hacer el talaúzo, que es lo mismo. Y había que bailar justamente para recuperar a los dioses. Entonces, este elemento muy importante para entender, porque hay una gran, para los que no conocen Bolivia, esta fiesta que se conoce internacionalmente como Carnaval de Oruro, caracteriza a los orureños. Actualmente esta misma fiesta se ha reproducido en La Paz, en Cochabamba, en Sucre, en Santa Cruz como fiesta patronal, incluso en Puno, en Chile. O sea, se ha ido reproduciendo, ¿no es cierto? Y las mismas danzas, las mismas bandas bolivianas que van a tocar a estas fiestas, incluso al exterior. Y eso no pueden explicar por qué los orureños son tan bailarines, ¿no es cierto? Entonces, hay un horizonte histórico ritual ahí bien profundo para entender aquello. Ahora, ¿qué va a pasar con el Carnaval de Oruro en el siglo XX? O sea, esa insurgencia ritual que se da y que es derrotada con la extirpación de idolatrías inmediatamente cuando detectan ujú. los españoles, pues en Oruro está la insurgencia ritual, pero se vuelve insurgencia festiva, porque ya está la fiesta patronal ahí y se camufla dentro de la fiesta patronal como insurgencia festiva, ¿no es cierto? Por todos esos elementos que acabamos de comentar. No sé si he logrado responder la primera parte de tu pregunta. Ahora, la segunda parte era referida al trabajo. Bueno, aquí en las comunidades, sobre todo en todo el área rural de los Andes bolivianos, ¿no? Los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba incluso. Hay prácticas laborales, prácticas de trabajo. Por ejemplo, la construcción de una casa. Yo he hecho un trabajo de campo en el Ayllu Chayantaka y ahí me han invitado a techar una casa. El techado de una casa, que es trabajo de albañilería, ¿no es cierto? Sin embargo, ese trabajo es ritualizado y consiste en un proceso ritual en el que se hacen chayas, las chayas son libaciones, se consume alcohol, hay comida y hay música, ¿no es cierto? Entonces, a las 8 o 9 de la mañana empezamos a trabajar. Cada tanto nos invitan algo para comer, algo para tomar, ¿no es cierto? Y en la noche terminamos todos borrachos, bailando, cantando, y la casa estaba techada.
¿no es cierto? Entonces, esa es una forma de pensar lo laboral como fiesta. Lo mismo pasa en el ritual de la primera cosecha. Uno va a cosechar papa, o en el ritual del barbecho, uno va a preparar la tierra para la siembra, o en la siembra, ¿no es cierto? Pero uno termina bailando y cantando. Actualmente, si yo en Bolivia y trabajo en una oficina pública y voy a ir a trabajar con unos traguitos de más, al día siguiente estoy despedido de mi trabajo. O sea, es otra manera de encarar el trabajo. El trabajo es algo, es como en el colegio a los niños, la tarea. Les dan tarea y la tarea es la mala palabra, la peor palabra que existe en el mundo, porque la tarea impide jugar. Entonces, eh, nosotros, si pudiéramos jugar mientras hacemos la tarea, estaríamos felices de que nos den tarea, ¿no es cierto? Es lo mismo aquí. O sea, el trabajo no es algo que uno rechaza, es porque hay que ir a divertirse al trabajo, ¿no es cierto? Claro, eso es un tema que nos sirve mucho para abordar el trabajo que nos toca hacer en este mundo occidental en el que vivimos, ¿no es cierto? Uno tiene que gustar de su trabajo y vive feliz. Pero claro, cuando uno se consigue cualquier trabajo y trabaja porque tiene que sobrevivir, la vida se vuelve amarga, ¿no es cierto? Eh, luego estaba la idea de colaboración. Eh, yo esto voy a Bueno, explicar, perdón, sí, no, vamos, vamos, sí, sí, sí. yo esto voy a explicar a partir de dos palabras que están en el Aymara y en el Quechua, ¿no? Que eh, tienen que ver con esto de la cosmovisión, cuando decíamos las deidades, la naturaleza y los seres humanos son incompletos, se completan con el otro. Es lo mismo que el hombre y la mujer, ¿no? O sea, el hombre solo no es bien visto, la mujer sola no es bien vista, tiene que estar jaque, pareja, ¿no? Pareja se completa, ahí se vuelven uno, ¿no? Eso es uno. O sea, el par es uno, ¿no es cierto? En el caso de la pareja. Entonces, esta idea de colaboración se funda mucho en la cosmovisión y en la lengua, pues la lengua nos estructura nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y en el quechua y en el aymara, la tercera persona del plural eh, no es una sola. Hay dos palabras para referirse a la tercera persona del plural. eh, Nocanchej y Nocaicu en quechua, eh, Hiwasa y Nahanaca en aymara. Ahora, ¿cómo se entendería esto hablando en español? Se entendería como un nosotritos, ¿no es cierto? Y un nosotros. Un nosotritos inclusivo y más bien exclusivo, o sea, nosotritos los del webinario, digamos, ¿no es cierto? Ujú, Los del ujú. webinario somos un nosotrito. Sí, los de aquí a aquí. Ujú, Exacto. Y un nosotros inclusivo es nosotros los humanos, los que todos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de interculturalidad, cuando hablamos de Estado plurinacional para el caso de Bolivia, eh, para mucha gente de habla hispana, ya no diremos de derecha, capitalista, ¿no es cierto? Diremos de habla hispana. O sea, decir que Bolivia es un estado plurinacional y que tiene que haber interculturalidad suena a algo aberrante, porque nosotros, ¿con quiénes vamos a ser intercultural si nosotros somos nosotros y no hay más de un nosotros, ¿no es cierto? Así llega a las personas de habla hispana, porque solo hay un nosotros, entonces nuestro nosotros se quiebra. ¿Y en qué queda si se quiebra ese nosotros? Mientras que toda la población aymara quechua, cuando le dicen va a ser plurinacional, porque nosotritos tenemos que aprender a vivir con nosotros, ¿no es cierto? Es como, eh,
el título del webinario, ¿no? Los otros mundos, o sea, nosotros, nosotros y los otros, ¿no es cierto? Entonces, Y sus otros eh, mundos también. exactamente, es exactamente eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de población tiene mayor predisposición a la interculturalidad que siempre ha estado presente aquí en los pueblos andinos desde antes de que lleguen los españoles, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Sí, que era otra y pregunta que te quería hacer, ¿no? Esa, porque a veces parece, tenemos esa ficción de que, de que nuestra alteridad empezó con la llegada de los españoles, o sea, la visión, la sola experiencia de alteridad llegó con esta relación colonial. En todo caso, en el siglo XX se afirmó mucho desde ahí, pero la heterogeneidad propia, ¿no? De nuestros mundos precolombinos existía y cómo se manifestaban, ¿no? claro, hay dos antropólogos, diré, uno es antropólogo por vocación y el otro es por formación, ¿no? Uno es, bueno, él se decía, yo soy de todas partes porque nació en Europa, migró a Estados Unidos, pero vivió en muchos lugares, ¿no? Entonces, pero vivió su última etapa en Estados Unidos. Él es un famoso antropólogo, John Murray. Y el otro, que es de formación es abogado, pero nos ha dejado mucho material sobre antropología, es Ramiro Condarco Morales. Ambos coinciden en decir que ambos trabajan el uso, digamos, simbiótico del ambiente, del paisaje, del suelo. Murra le llama eh, uso vertical de pisos ecológicos y Condarco habla de la verticalidad simbiótica, del uso simbiótico del, del, del paisaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se da eso? Para explicarnos cómo se da eso, ellos nos muestran que había muchos pueblos distintos y además en formación, porque están hablando de tiempos muy antiguos, cómo se van formando las culturas en los Andes, ¿no es cierto? Y claro, por las características de los Andes, en un determinado espacio uno podía haber producido papa y algunas otras cosas más, pero no podría producir, por ejemplo, coca, ajíes, maíz, otras cosas que dan en otras alturas. Entonces tenía que ir a sembrar más abajo o tenía que ir a cuidar las ovejas más arriba, tenía que recoger sal de las lagunas que estaban en la altura, etcétera, etcétera. Entonces necesitaba desplazarse todo el tiempo y en ese desplazamiento en todo el tiempo necesitaba de ayuda. Entonces ellos dicen, al principio seguramente habían disputas, habían peleas, habían guerras, pero se dieron cuenta que así solo perdían y empezaron a usar islas y nichos ecológicos en diferentes pisos ecológicos que eran respetados por los otros grupos, por las otras culturas. Entonces, los procesos de interculturalidad aquí estuvieron mucho, mucho antes de 1492, ¿no es cierto? Entonces, aquí en Bolivia, toda la gente que ha estado en contra del gobierno de Evo Morales considera las palabras descolonización, interculturalidad y otras palabras, plurinacionalidad, consideran malas palabras, ¿no es cierto? Y claro, había un uso político y un uso mediático muy importante para que esto suceda, ¿no es cierto? Pero la antropología ahí yo creo que es importante que hable de estas cosas, ¿no? Y estamos, ese es el trabajo de los antropólogos, yo estoy en eso, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que se ha dado ya la interculturalidad en tiempos antiguos, ¿no? La parte final de tu pregunta era cómo cambia la noción de fiesta. Pues, volviendo a todo ese proceso que se da, la noción de fiesta como, como parte del trabajo y como parte de la reproducción de la vida, ¿no es cierto? Además, fundamental para la reproducción de la vida,
cambia porque justamente es otra cosmovisión la que entra a poner las referencias de la vida. Por ejemplo, la fiesta ya no va a ser, el trabajo ya no va a ser fiesta, va a ser sacrificio. Entonces se va a separar. O sea, cuando además los indígenas que están inmigrando a las ciudades tienen que trabajar en las ciudades de obreros, de albañiles, de comerciantes, en los rubros que son, digamos, rentables en la ciudad. Y esos rubros rentables tienen un ciclo laboral que ya no tiene que ver con el ciclo agrícola. Entonces, ellos tienen que cumplir con sus horarios de trabajo, ellos tienen que cumplir con los días de trabajo, ¿no es cierto? Y claro, eh, cuando están trabajando, ellos no pueden tomar alcohol, no pueden hacer lo que hacían. Entonces, hay un proceso de transición, de transformación de la cultura, de imposición de otra cultura y de otras prácticas. Y con eso se va poniendo una línea cada vez más visible entre lo festivo y lo laboral, ¿no es cierto? Pero fíjate que en Bolivia, Brasil creo que también es así, no sé cómo será Colombia, Venezuela, Colombia hay carnaval, pero hay países en Chile y la Argentina donde no hay carnaval, ¿no es cierto? Mientras que en Bolivia, por este arraigo profundo en este tiempo de carnaval, nunca suspendieron los feriados de carnaval, que son lunes y martes, ¿no? Había esa política, intentaron, porque este proceso ritual duraba 2 semanas, pero poco a poco fueron cortando, cortando, cortando y al final se quedaron esos 2 días, ¿no es cierto? Pero además, un fuerte proceso introdujo la Iglesia Católica, o sea, el poder político y la Iglesia Católica entraron a transformar todo esto, ¿no es cierto? Volvieron toda esta ritualización, la orientaron hacia la Virgen del Socavón, ¿no es cierto? Y mucha gente ya, imagínate, 3, 4 siglos de gente que ya piensa que es cristiana, aunque no lo reproduce completamente, ¿no es cierto? Pero cada vez va reproduciendo más lo cristiano que lo andino y al final se queda como el gran símbolo del Carnaval de Oruro, la Virgen del Socavón, de la que mucha gente en Bolivia y del exterior son devotos, ¿no? Sí. Y Hay una, disculpa que te interrumpa, una cosa allí para especificar sobre la transformación de la fiesta entonces, que en esa separación de su función vital relativa al trabajo, la carga, no solo que es muy grave, o sea, que es muy importante también ese desvío del foco y de los símbolos y asumir, digamos, esa sintáctica cristiana, pero sobre todo el vaciamiento de esa función, digamos. Entonces, toda una proliferación superficial que lo convierte, inclusive ni siquiera en ritualidad cristiana, sino en no ritualidad, en banalidad, digamos, en vaciamiento, sí, ¿no? ahí yo he detectado hasta ahora, porque me imagino que hay más, hay que seguir investigando. Yo he detectado 5 dispositivos de vaciamiento epistémico, ¿no? El primero, que ya lo hemos mencionado, es la demonización. Se demoniza lo festivo, Ujú, ¿no? ujú. A partir de esa demonización de lo festivo que recorre todo el proceso colonial hasta la fundación de la República, ¿no es cierto? O sea, hasta antes de la fundación de la República era la demonización el dispositivo general. Principal. A Ujú. partir de la creación de la República surgen otros 2 dispositivos, ¿no? Claro, a partir digo, pero no inmediatamente, la folclorización y la mestización. La mestización no entra directamente en lo festivo, pero es parte, ¿no? Sí, Esta, sí, claro. esta idea de mestizaje eh,
o sea, hasta hace poco seguía la discusión. Aquí hay un señor bastante conocido que se llama Carlos Mesa, que apuesta por decir que Bolivia es un país mestizo. Y al decir es un país mestizo, pues estamos negando muchas cosas, estamos Claro, sí, una invisibilizando muchas discusión. cosas. Entonces, la folclorización de lo festivo también entra en esa negación. Además, el proceso de folclorización tiene que ver con una valoración, entre comillas, para una búsqueda de identidad de lo nacional. Ese vacío de la nación boliviana es intentado ser cubierto por el folclore, ¿no es cierto? Que es Ujú. una caricatura o más bien una, no sé, sí, yo digo una caricatura de las culturas que están vivas en muchos casos todavía en Bolivia, en muchos lugares, ¿no es cierto? Sí, Pero en que las artes escénicas hablamos de una representación de las formas, ¿no? exactamente, Que no exactamente, trabaja, que no hace, sino una exactamente. representación formal Yo para siempre reproducción. digo, es el folclore es para los teatros, para los escenarios donde las chicas han limpiado la danza de las áreas rurales, de la tierra, del alcohol, del mal aliento y de esos rostros distintos y están blanquitas, sonriendo, con una sonrisa impostada en el teatro. Y claro, es para mirar, no es para ser parte, ¿no es cierto? Entonces, ese es el otro dispositivo junto a la mestización. En el siglo XX se va a dar un tercer dispositivo que tiene que ver con la modernización también, que es la mercantilización de lo festivo, donde inicia digamos, de manera precaria todavía en Oruro, la idea de turismo, ¿no? Pero ya se está hablando de que esto tiene que ser rentable, hay que traer al turismo, ¿no? Entonces, ese es otro dispositivo para la transformación de lo festivo. Y el último dispositivo que surge en Oruro en el 2001 es la patrimonialización de lo festivo, ¿no es cierto? Donde interviene la UNESCO, ¿no? Entonces, de ese modo, la noción de fiesta, con aquella cosmovisión que hemos explicado al iniciar esta entrevista, cambia completamente. Actualmente, ¿qué es, entre comillas, el Carnaval de Oruro? Y esto lo vemos en las propagandas de cerveza. Bueno, estoy hablando de hace una década, por lo menos, un poco, unos pocos años atrás, cuando la cervecería nacional financiaba, respaldaba este carnaval y hacía, corría con la publicidad, etcétera. Y había una propaganda en la que se encontraban, o sea, había un paceño hablando por teléfono, le llamaba a su amigo de Santa Cruz y le decía, che, ¿qué vas a hacer mañana? Y le decía, no, no sé nada. ¿Qué tal si vamos al carnaval de Oruro? Ah, perfecto, entonces llamale al Chapaco y le llamaban al de Tarija, de otra ciudad. Entonces nos vemos en Oruro y claro, eso en 30 segundos, ¿no es cierto? Y después de eso se los ve a los tres con su cerveza viendo la entrada del carnaval de Oruro. Entonces ahí, ¿en qué se transforma la fiesta? En algo a lo que todos tienen que ir a, en Bolivia decimos, a la joda, ¿no? En, o sea, en Colombia creo que es rumba, ¿no es cierto? Pero no es a estar con la familia, no es a trabajar con las papas, no, es ir a tomarse unos tragos, si uno puede tener relación sexual casual con alguien, la pasé bomba, ¿no? Me divertí mucho y eso uno hace en Santa Cruz, en Tarija, en Oruro, en Cancún, en París, donde sea, ¿no es cierto? Entonces, eso que para esta región era un ritual muy importante de producción y reproducción de la vida, se ha transformado en un fetiche, en un desechable, ¿no es cierto? En un objeto Ujú. desechable que uno lo usa cuando quiere, ¿no? Así se ha transformado. Cierto, sí. Eh,
hay muchos temas, ¿no? Y no tenemos tanto tiempo. Yo habíamos planificado como hasta las 11. Sin embargo, quería todavía, bueno, identificar más, eso es las derivas de la concepción de la fiesta y cómo conceptuar inclusive lo que en este mundo moderno pensamos como fiesta, de nuevo ligado a las dinámicas, estas dinámicas cosmogónicas, ¿no? A cambiar de signo, que en Venezuela, si también se respetan los días del carnaval, con el fin de semana antes. Digamos que el carnaval no sería solo el lunes y martes, sino desde el viernes anterior, ¿no? Desde el viernes anterior hasta el lunes y martes de carnaval, pues ese pequeño ciclo ahí ahora con muy poco contenido de rituales más como esta invitación a a la quiebra de la normativa, ¿no? Quizás sería lo que tiene de más de interesante, entre comillas, sería esta invitación a la quiebra de la normativa, la inversión de roles, por lo menos en las ciudades, sí hay una tradición o en el oriente del país y en la zona minera, ¿no? Con estas fiestas más fuertes donde la inversión y la parodia, por ejemplo, de las figuras coloniales, digamos, se da con más claridad y la pervivencia de un movimiento, sobre todo afro, ¿no? Recordando que todo el norte de Venezuela, digamos que la población indígena de Venezuela corrió más hacia las fronteras con Colombia y de la selva y la población afrodescendiente está más, ¿no? Las poblaciones costeras, hay dos o tres otras del interior, pero son menos visibles y menos conocida, ¿no? Y pensaba, me hacía gracia lo de pensar esa lógica sobre el trabajo, recordando una discusión que tuve muy fuerte una vez con un compañero español que estaba por Venezuela, un poco una especie de turismo político que se dio durante la presidencia del presidente Chávez, ¿no? Que venían muchos europeos y gente de izquierda de distintas partes, me imagino que en Bolivia también, ¿no? A ver cómo era, qué era lo que se estaba pasando. Y justamente me contaba de que había estado en un pueblo afrodescendiente y había sabido, o conversando con una persona de fuera del pueblo que se había querido instalar allí y que había encargado un trabajo a un hombre, ¿no? Un hombre negro de ese pueblo, que para una persona podía ser más o menos en 3 o 4 días o en 3 días y una suma suficiente, digamos, ofreciéndole dinero, y ellos dos no entendían por qué este hombre, en vez de hacer eso en 3 días, él solo había invitado a dos compadres más, otras dos personas más, para hacer el mismo trabajo, que habían comprado una caja de cerveza con parte de ese dinero y que se habían echado una semana, o sea, un poco más en hacerlo porque era así, un poco, ¿no? En vez de hacerlo en 3 días, lo hicieron en 5, por decirte, ¿no? Y bueno, estas personas europeas simplemente no entendían la lógica, ¿no? De por qué hacer eso si lo puedes hacer en 3 días y quedarte con todo el dinero tú solo, por qué hacerlo de una manera compartida, bebiendo y tardarte un poco más. Y bueno, tiene que ver también eso que decías, no solo con todas las imposibilidades de que el trabajo actual comporta, de que no puedes beber, de que tienes que hacerlo en un horario determinado, sino de la individualización del concepto de trabajo, ¿no? Que es una cosa hacerlo por una persona y un contrato individual y que se va precarizando, inclusive a las personas que tenemos o que hemos trabajado en hacer lo que nos gusta y administramos de esa manera nuestro vínculo pues festivo, amoroso al trabajo, las condiciones laborales en todas partes del mundo han ido cerrándose, que inclusive la gente que está en eso, digamos, en la educación es muy claro cómo va siendo cada vez una labor administrativa de bienes producidos de cápsulas producidas artificialmente y es la gestión de eso y digamos que el rol profundo de la vocación educativa tiene muchas dificultades a trabajar con los dispositivos de la modernidad y de este mundo capitalista para ser real, ¿no? Quería como comentar eso en relación a las ideas de ese trabajo, pero también quería hacerte una última pregunta. Hemos estado en esa idea y quizás volviendo a la idea tanto de festivo como de esta otra idea de trabajo y esa justamente conjunción, preguntándonos cómo podemos avanzar en fortalecer la noción, volviendo al mundo, digamos, a tocar eso que nos has tocado, porque justamente por la complejidad y por cómo está de inmanente las cosas que nosotros llamamos como poéticas o estéticas o arte, dentro de este dispositivo de protección de la vida y de cuidados, ¿no? El tejido, el canto, la música, ¿no? Sí que tocaste tangencialmente ver esa
cómo es la concepción en ese mundo de eso que nosotros llamamos crianza, ¿no? O sea, no, como creación en el mundo de la cultura y del arte, digamos, se llama de la creación poética, de la creación estética, ¿no? Que ha sido como polémico en el sentido de que no es una creación de la nada, es esa, inclusive, ¿no? Es con los materiales, con los otros también, ¿no? Esa creación, pero digamos como esa creación no tiene solo ese valor estético formal, sino que forma parte de un acto de crianza, que quizás estamos entendiendo crianza como eso que tú llamas colaboración, ¿no? Entre los mundos, crianza, no sé, yo no sé si lo utilizan en Bolivia, me imagino que así como más de crianza, el acto de ayudar a crecer a un niño sobre todo, o a los animales, ¿no? En Venezuela hablamos de crianza también de animales, criar ganado, criar ovejas o criar, ¿no? Como esa relación entre crear y criar en nosotros, ¿no? Que decíamos paradojalmente en Brasil, cría es una sola palabra. O sea, uno puede decir mamá de criación, pero la criación artística es solo la palabra criar. Pero ellos no lo entienden como crianza, lo entienden como... Sí, eh, en las comunidades andinas, digamos, yo no he trabajado estos temas, entonces no tengo las palabras en aymara y quechua ahorita en la cabeza, ¿no es cierto? Pero en castellano se dice criar la vida. O sea, ¿qué se está haciendo cuando se participa de ese ciclo de la papa? Es un criar la vida. Claro, no se entiende como creación, pero se supone. O sea, no está, o sea, es que, a ver, ahí es bien importante entrar a una discusión que yo he entrado hace un tiempo, que, o sea, el arte no existe en las comunidades. O sea, el arte surge en Europa, creo que en el siglo XVII, XVI, no estoy seguro, ¿no es cierto? Como arte, como algo específicamente que va a servir a la aristocracia europea para su regocijo, ¿no es cierto? En este caso, la música, o sea, ¿quién es músico en una comunidad de los ayllus bolivianos? ¿Y cómo se denomina él? O sea, ¿cómo se desarrolla la fiesta? O sea, cuando yo estaba en una de las fiestas, yo estaba en muchas fiestas, ¿no es cierto? Eh, el, el que, el que invita al proceso ritual se les llama pasantes. Ellos están invitando a toda la comunidad. Entonces, el llamado a lo festivo se da con la explosión de una dinamita y ¡pum! Y toda la comunidad dice, uy, hay que ir. Entonces empiezan a llegar y hay un señor que es el que más le gusta la música, que se los llama mayuras, ¿no? Mayores, digamos, ¿no? Y él guarda los instrumentos de año en año. Entonces, cuando ya ha sonado la dinamita, los instrumentos ya están bien mantenidos, él los ha hecho, él ha hecho el mantenimiento y están ya en la casa del pasante en un lugar visible. Entonces los comunarios van llegando, alzan un instrumento y empiezan a pulsar el instrumento. Poco a poco empiezan a acordarse. Ellos no son artistas, ¿no? Son agricultores, son lo que son comunarios. Pero claro, poco a poco llega el otro, ¿te acuerdas? Nos acordaremos. Y por si acaso no se acuerdan, está el Mayura, que sí se acuerda, ¿no es cierto? Porque por algo es el Mayura. Entonces, y se empiezan a acordar y poco a poco y poco a poco. Y claro, esa fiesta va a durar por lo menos 1 o 2 semanas. Entonces, claro, a los 5 días la música está perfecta, ¿no es cierto? Entonces, y ¿cómo se da el proceso de creación musical en los Andes? ¿No es cierto? En los Andes hay una deidad específica que se llama, ya me parece que este es un proceso de castellanización con el proceso colonial, ¿no es cierto? O sea, buscar pistas de eso es todo un trabajo y al final no sé si hay información, pero mi hipótesis es que es una castellanización de la sirena, ¿no? Porque esta deidad de los músicos se llama Sereno.
No sé por qué, o tal vez por el sereno de la mañana. En la mañana hay está serenando, dicen, ¿no es cierto? Tal vez es Mm. por eso. O sea, son muchas cosas, es complejo eso. Pero bueno, está la deidad ahí de los músicos, ¿no? Hay toda una serie de mitos, pero ¿cómo se da en una comunidad indígena? Cuando este mayura, el mayura tiene que agarrar esos instrumentos como parte de su mantenimiento, tiene que llevarnos donde el sereno para hacerlos serenar. Todo eso, si te das cuenta, está criando la música, está criando los instrumentos, les está dando su comidita, les está criando, ¿no ve? Pero tiene que ver, si te das cuenta. Entonces va, les hace serenar para que suenen bien, para que no pierdan timbre. Y además, él, como es un músico, porque el Mayura es un músico pues que le gusta mucho la música, más que a los otros comunarios, pero él es uno más de los comunarios, no es el gran artista, ¿no es cierto? No es el gran compositor. Entonces él siempre está con su instrumento. Y para hablar del caso del sicuri, lo que comúnmente se conoce como zampoña, ¿no es cierto? Que ahora los grupos folclóricos en Bolivia agarran son, es una hilera de 7 cañas con 6 cañas, digamos, porque hay varias variaciones, separados, pero el músico folclórico agarra las dos partes y toca indistintamente, pero en las comunidades no se toca así. Pero el que compone agarra las dos partes para hacer una melodía. Pero como está con el sereno le inspira para crear la nueva melodía para la fiesta del nuevo año. Entonces, este Mayura cuando vuelve a la comunidad, le agarra a su segundo, o sea, al músico más hábil después de él, y le dice, recibime. No le dice, te voy a enseñar la nueva melodía. Le dice, recibime. ¿Por qué? Porque él ha recibido del sereno, ¿no? Mm. Entonces, cuando le dice recibime, el otro le escucha, agarra el otro y empiezan poco a poco a sacar la nueva melodía y después ellos les dan a los otros y los otros les reciben y todos van aprendiendo la nueva melodía. O sea, ese es un proceso de creación y de criación, entrando Ujú. a los conceptos que tú estás manejando. Aquí no se dice eso, ¿no? Aquí se dice criar la vida y la música, sin música no hay vida. O sea, la música es fundamental para criar la vida. Las papas necesitan música para nacer. Las almas necesitan música para transitar. Los humanos necesitamos música para estar vivos, para estar felices, porque la vida no es solamente felicidad, la vida es tristeza y felicidad. Y la música nos da alegría, pero no todo el tiempo estamos con música, también tenemos que estar tristes, ¿no es cierto? Pero Y también hay música que acompaña la tristeza, ¿no? También hay música lo lánguida que que no te hay, ayuda a procesar una tristeza profunda, una, ¿no? Una lo que no hay muerte, en una las pérdida. comunidades es el pecado, ¿no? O sea, no somos pecadores, no existe eso, ¿no es cierto? No hay el culpable que hay que colgarlo, no. Si ha pasado algo es porque en la naturaleza pasa de todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay papas que salen buenas, otras papas malas, y así, eso también se piensa de la comunidad. En la comunidad hay alguien que actúa mal, pues sigue siendo de la comunidad, ¿no? Hay que apoyar, etcétera, ¿no? Eso es parte de la crianza de la vida también, ¿cierto? Eso, Cierto. Inés. Bueno, muchísimas gracias. Yo podríamos seguir, ¿no? Tirando hilos porque sí sabemos, ¿no? Que es mucho trabajo y que es muy importante seguir conceptualizando, discutiendo como en los meandros, en los detalles de una conceptualización que nos parece muy importante, especialmente en estos tiempos que vivimos, ¿no? De separación mayor entre los mundos y los seres humanos y de precarización de las cosas que son más importantes para el sostén de la vida. Por eso te agradezco mucho de nuevo que sigamos trabajando y que podamos seguir en comunicación y bueno, nada, por ahora lo dejamos hasta aquí, agradeciéndote mucho y esperamos seguir en contacto y trabajando estos temas.
Gracias a ti, Inés, a ustedes y a todos los que todas y todos los que nos ven y nos van a ver. Un gusto. Sí.